Amados hermanos, reciban abundantes bendiciones de nuestro Dios. Les habla Jesús Géliga Torres, instructor de Escuela Bíblica de la Iglesia Presbiteriana del barrio Higüey en Aguadilla, Puerto Rico. Iglesia que pastorea el reverendo Luis E. Ruiz López. En el día de hoy le ofreceremos la lección número 15, asignada para el foro bíblico del domingo 7 de junio del 2020. Esta lección está basada en versos del capítulo 1 de Proverbios, específicamente los versos del 1 al 4, los del 7 al 8, el verso 10 específicamente, los del 20 al 22 y culminamos con los del 32 al 33. Para redimir el tiempo de la lectura inicial, leeremos los versos asignados de manera continua y luego a través del foro identificaremos el orden numérico de los mismos. Así que en el nombre del Padre, del Hijo y con la unción del Espíritu Santo, iniciamos a partir del verso 1, del capítulo 1, la lectura del libro de Proverbios. Y dice así, hermanos: los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Y dice el verso 7, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Amonestaciones de la sabiduría. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre. Hijo mío, si los pecadores te quisieran engañar, no consientas. La sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas, clama en los principales lugares de reunión, en las entradas de las puertas de la ciudad, dice sus razones. ¿Hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza? Y los burladores desearán burlar. Y los insensatos aborrecerán la ciencia. Porque el desvío de los ignorantes los matará, y la prosperidad de los necios los echará a perder. Mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor del mal. Que el Señor añada bendición a su palabra. La palabra proverbio se refiere a un dicho breve que ofrece algún tipo de sabiduría. Y este libro bíblico contiene infinidad de estos dichos. Hablando sencillamente, los proverbios son refranes sabios. Los eruditos bíblicos nos dicen que la mayor parte de lo que aparece en este libro es de la autoría del rey Salomón, el hijo del rey David, y a quien la misma Biblia le atribuye ser el hombre más sabio del mundo antiguo. Quien quiera que lea este libro puede apreciar que el mismo es una compilación de dichos sabios para cualquier persona en cualquier momento de su vida. Yo les sugiero que no se limiten a lo que explicaremos en esta lección. Vayan a su Biblia, escudriñen toda la sabiduría que estos pequeños refranes de proverbios contienen para todos nosotros. Iniciemos la lección volviendo a leer los versos del 1 al 4 del capítulo 1 de Proverbios, que dicen de la siguiente manera: Los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel,
para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. El mismo primer verso del libro nos dice que esta colección de consejos son de la autoría del rey Salomón, hijo del rey David, y el propósito de ellos. Dice la historia bíblica que Dios en sueños le reveló a Salomón que le daría todo lo que él pidiese. Y el sabio solo pidió una cosa. Pidió de Dios que le diera sabiduría. Se sabe que Salomón es autor de más de 3.000 proverbios y con ellos supera en sabiduría a orientales y a egipcios que también escribieron cosas sabias. Muchos opinan y nosotros validamos que Salomón no es el autor de todo el libro, pero sin lugar a dudas escribió la mayor parte del mismo. Es justo decir que los proverbios no son necesariamente promesas ni verdades universales. Dicho de mejor manera, no representan verdades absolutas, sino perspectivas verdaderas acerca de las circunstancias de la vida. Los proverbios son para hacernos sabios y disciplinados. Nos dan el conocimiento práctico para actuar en la vida y al mismo tiempo nos ayudan a ver el sentido correcto de las cosas que nos acontecen en el diario vivir. Como dice el verso 4, los proverbios sirven para dar sagacidad a los simples y cordura e inteligencia a los jóvenes. Prosigamos con la lectura del verso 7, según la lección. Y él mismo dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza, amonestaciones de la sabiduría. El principio de la sabiduría no es otra cosa que el conocimiento de que Dios es el soberano Señor del universo y que nosotros somos criaturas suyas bajo su total dominio y bajo su total autoridad. Lo que la Biblia señala como temor de Dios es más bien respeto reverencial, el respeto que se debe guardar a Dios. Es un don del Espíritu Santo que nos mueve a practicar el bien y nos aparta del camino del mal. Para ser sabios tenemos que acercarnos a Dios con ese temor, pero no temor de miedo, sino de respeto. Tenemos que conocer a Dios a través de sus atributos y en conciencia a sus mandamientos. Si yo le temo respetuosamente a Dios, conozco quién es Él y lo que me ordena, y la sabiduría llegará como razón lógica de esos elementos. Aquellos que ante Dios son insensatos y necios, jamás saldrán de su ignorancia. La experiencia no les habrá servido de nada. El verso 7 termina diciendo amonestaciones de la sabiduría, queriéndonos decir que los proverbios del libro cumplen el objetivo de apartarnos de una actitud insensata que nos impide ver cosas evidentes de la vida diaria. Si somos reprendidos sabiamente, las cosas importantes de nuestras vidas no pasarán desapercibidas. El verso 8 dice, hijo mío, la instrucción de tu padre. Escucha, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre. Este versículo nos indica la importancia que tiene el trabajo en equipo de padre y madre para educar a los hijos.
Esto es así cuando tanto el padre como la madre comprenden la sabiduría que viene de Dios. Ambos deben saber la importancia que eso tiene. Y el hijo que es educado de esta forma debe asumir que el resultado de esa educación beneficiará a todos en la familia. El verso 10 también es uno muy importante de instrucción. Voy a leerlo y dice: hijo mío, si los pecadores te quisieran engañar, no consientas. El rey Salomón da un consejo de vida a un hijo real o a un hijo imaginario que tiene la aplicación universal: engañar y consentir. Estos verbos expresan dos significativas acciones. El enemigo seduce y engaña. Ese es su trabajo y la razón de su existencia precisamente. La Biblia dice que el enemigo de Dios engaña a todo el mundo. Satanás atrae al incauto, el engaño. Pero para que esa ecuación funcione, tiene que mediar otra acción, que es la de consentir. Nadie en sus justos cabales es seducido sin su propio y personal consentimiento. El consentimiento es un acto libre. Se tienen dos opciones: consentimos o no lo hacemos. Debemos aprender a elegir no en base a una apariencia deslumbrante o de un placer a corto plazo, sino de acuerdo a los efectos a largo plazo de nuestras acciones. A veces esto significa evitar a quienes quieren incitarnos a realizar actividades que sabemos que son malas. No podemos ser amigos del pecado sin esperar que se afecte nuestra vida y la de los que nos rodean. Recordemos que Satanás no se presenta vestido de rojo, con tridente y con cuernos. Él se esconde, se disfraza, se reviste de camuflaje sus objetivos. Sabe que si se presentara como es, todos huirían de él. Por eso viene en forma de amigo que aparentemente quiere ayudarme. Su seducción no sucede en un momento al otro. Su seducción es un proceso. Primero llama tu atención, después te presenta sus maravillas. La persona entra en el peligroso juego del va y viene, pero el enemigo hace siglos que seduce. Esa es su especialidad. Tiene mucha experiencia en ello. No sirve de nada entrar en su juego pensando en que vamos a salir incólumes. El consejo es: no consientas. Con el enemigo de los seres humanos no hay diálogo posible. Escucha ahora con mucha atención los versos que siguen, los versos del 20 al 22. Dicen así: la sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas, clama en los principales lugares de reunión, en las entradas de las puertas de la ciudad, dice sus razones. ¿Hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza? Y los burladores desearán el burlar, y los insensatos aborrecerán la ciencia. Por voz de Salomón, el Señor nos indica que la sabiduría está a nuestro alrededor gritando e intentando llamar nuestra atención. Mirando aquello que nos rodea, tenemos infinitos modos de aprender. Hay millones de lecciones esperando para ser aprendidas y están esparcidas por todas partes. Pero nuestra limitada inteligencia nos lleva a pensar que solo en aulas educacionales podemos recibir aprendizaje. La sabiduría está en este proverbio que presenta el propósito de Dios.
Es Él quien quiere enseñarnos a través de toda y cualquier oportunidad buena y aún de algunas experiencias que nos parecen malas. No es necesario tener un elevado cociente de inteligencia para entender esto. Tampoco es necesaria una super espiritualidad. Son necesarias la humildad y la atención. Esta sabiduría que Dios quiere compartir con nosotros es mucho más valiosa que los conocimientos adquiridos en libros y universidades. Se trata de la sabiduría para la vida, para conquistar y establecer la felicidad, cosas que los sabios de este mundo no logran encontrar en sus laboratorios. Sabiduría para tener un matrimonio feliz, para vivir realmente en paz en medio de la tormenta, para desviarse del mal y para vencer muchas veces a nuestro propio yo y así lograr construir una vida íntegra. Todos podemos adquirir esa sabiduría, pero para eso tenemos que aprender a sintonizar la voz de Dios por sobre todas las cosas, las otras voces de este mundo. Leamos los versos finales de la lección, los versos 32 y 33 que dicen: porque el desvío de los ignorantes los matará, y la prosperidad de los necios los echará a perder. Mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo, sin temor del mal. Desviarse de Dios es un suicidio espiritual. Para aquellos que están ciegos respecto al lado espiritual de la vida, la ganancia material se les vuelve de suma importancia y la riqueza termina convirtiéndose en su Dios. A pesar de todo lo que las personas están dispuestas a hacer por la riqueza, es poca la recompensa que reciben. Al final del arco iris no aparece la ansiada olla de oro, sino una fuente de problemas. No hay que buscar muy lejos para ver esa realidad de nuestro tiempo. Una vez que la riqueza se ha convertido en nuestro Dios, estaremos dispuestos a hacer cualquier cosa para ir en pos de ese ídolo. Dice el verso final: pero el que me escuche vivirá confiadamente, estará tranquilo, sin temor del mal. Pese a tantas adversidades por lo que hemos estado atravesando, vivimos en una sociedad de pocas privaciones, pero con grandes desigualdades. Y muchos nos hemos acostumbrado a la idea de evaluar a las personas por la casa en que viven, por el coche que manejan, por el sueldo que nosotros suponemos que reciben, o por la cuantía que imaginamos que tienen en el banco. Si así lo hacemos, estaremos de alguna medida disfrutando de la prosperidad de los insensatos. Es necesario que aprendamos a oír y a escuchar con atención la palabra de Dios. No basta oírla, hay que también ponerla en práctica, cumplirla y obedecerla. Solo así podremos vivir confiada y tranquilamente, sin temor al mal, como bien dicen los versos estudiados. Que Dios nos ayude a alcanzar esta sabiduría que Él quiere darnos. Que el gran Señor los bendiga a todos. Oremos. Dios bueno, Dios santo, Dios misericordioso, te damos gracias por la sabiduría que tú brindaste a tu siervo Salomón y por la valiosa manera como él la utilizó. Te damos gracias por haber permitido que estos versos estudiados llegaran a nosotros. También te damos gracias por viabilizar que nos impregnáramos de ellos, aprendiéramos de ellos, y de que ese mismo modo, Señor nuestro, permitiera que con nuestra limitada capacidad pudiéramos dispensarlo a otros a través de estos medios.
por la gloria de tu reino, en nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.